Gloria al Eterno. ¿Quién es el que vive en esta hora? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y todo lo que respire, pues alábele porque usted respira por la misericordia de Dios. Bueno, entonces que el Espíritu Santo de gloria sea el que hable, el que predique, el que traiga la enseñanza y el conocimiento y la sabiduría y la revelación que necesitamos tener para entender los preceptos, los designios de Dios en esta hora. Bueno, vamos aquí a estudiar la palabra de Dios. Y el Señor nos quiere enseñar acerca de luchando, batallando, militando, es que obtendremos la victoria. Luchando, batallando, militando, obtendremos la victoria. Pero no vamos a enfocarnos acerca de la guerra espiritual o la lucha que tenemos contra los demonios. No vamos a meternos por esa parte. Porque se puede luchar, haber una lucha contra las huestes espirituales de maldad, contra los demonios, contra los espíritus inmundos que quieren venir a levantarse, pero hay otra lucha en nuestra mente y que esa la vencemos por medio del amado Espíritu Santo de gloria para poder obtener lo que el Padre Eterno quiere darnos. O ya nos dio, pero que para que podamos nosotros recibirla, nos toca batallar. Batallar. Y batallar con nuestra mente. Porque la guerra más tremenda es en nuestra mente. La guerra más tremenda que nosotros podemos tener es en nuestra mente. Cuando el Eterno nos está diciendo es blanco y nosotros estamos diciéndole que es negro. Y estamos haciendo fuerza y oposición ante lo que el Eterno nos está diciendo que hagamos. Y seguimos nosotros con la dureza, con la obstinación y la rebelión para no querer aceptar o hacer las cosas como Él manda, como Él quiere. Entonces, vamos al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos 8. Romanos 8:31, vamos a leer ahí. Romanos 8:31. Entonces nos dice aquí el Señor en su palabra. ¿Qué más podemos decir? Estoy leyendo en la Biblia de Dios habla hoy, que es la Biblia, pues que en la mayoría de las casas las tienen, sea una persona no creyente o aún el creyente, aunque el creyente por lo regular maneja ¿cuál?
la Reina Valera. ¿Sí? Pero donde no conocen del Señor, manejan esta Biblia de estudio Dios habla hoy. Entonces, yo vengo estudiando en ella, leyendo en ella y puede ser aún más clara para dar un mejor entendimiento para lo que Dios quiere hablar para todo el mundo, sea creyente o no creyente. Entonces, en su Reina Valera dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en la Dios habla hoy, dice, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. O sea, ¿qué más podremos decir? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto el Padre Eterno quiere que nosotros lo tengamos claro, porque de ahí depende en que nosotros podamos luchar y batallar con respecto a lo que Él nos habla, con respecto a lo que Él nos dice. Entonces dice Él, pues ¿qué más podríamos decir? Que si Dios está a nuestro favor, ¿a favor de quiénes? De los que han nacido de nuevo, de los que han aceptado la sangre del Cordero para lavar sus pecados, para que venga un nuevo nacimiento a sus vidas, para obtener el perdón, la salvación y la vida eterna, que es a través de la sangre de Jesucristo, al reconocer que Jesucristo fue y murió por amor a nosotros para traernos a vida. Y estamos hablando de vida espiritual, porque eso fue lo que Él vino a darnos. Puesto que estábamos muertos en delitos y pecados, Él se dio para que nosotros pudiésemos obtener vida y volviésemos a comunión con el Padre Eterno, a relación íntima y personal, ya que eso se había perdido en el momento que Adán y Eva se rebelaron, pecaron contra Dios, no sujetándose a los mandamientos y las ordenanzas que el Eterno le había dado a ellos. Entonces, nos está dando otra oportunidad para que podamos nosotros vivir en comunión con Él, en relación íntima. Entonces, Él está a favor de nosotros. Diga allí, Él está a favor mío. El Eterno, a través de Jesucristo, ha venido a estar a favor mío. O sea que no perdemos en el Señor. Entonces dicen, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, estoy leyendo el 32, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Y en la Reina Valera dice, en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que yo a través de Jesucristo he venido ¿a qué? A recibir todo lo que. ¿Todo lo que qué? Todo lo que Jesucristo ganó nos lo ha devuelto, ya que fue entregado, no arrebatado, porque el diablo no puede irse metiendo así sin que el mismo hombre o Dios se lo permita. ¿Y por qué les digo esto? Porque el que le dio todo a Satanás, ¿quién fue? Dios. Ah, bueno, Adán y Eva se lo entregó, se lo cedieron. Y Satanás no se puede mover tampoco si Dios no se lo permite. Él no puede atacar a no ser que el mismo hombre le abra ¿qué? Puertas. Pero cuando un hijo de Dios está caminando con el Señor en integridad, en rectitud, está andando allí con el Señor, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Se acuerdan de Job?
fue y le pidió permiso a Dios para tocar a Job, para ver si no iba a renegar y a maldecir en contra de Dios. Pero Job, a pesar de todo, ahí se mantuvo y hasta usó a la misma esposa de Lot y le dijo: maldice a ese Dios y muere. Pero él no se puso en esa actitud porque no estaba bien, en que él conocía a su Yahweh, a su Dios Todopoderoso, y no iba a tomar esa actitud de maldecir a Dios e irse en contra de Dios. Aunque no entendía lo que le estaba pasando, lo que había venido, pero en ningún momento maldijo y renegó en contra de Dios. Que es normal que cuando no entendemos las cosas que nos están pasando, pero ¿por qué, Señor? Yo soy tu hijo, ¿por qué me viene? Normal. Pero siempre que se mantuvo allí, temiendo al Eterno y esperando que Él lo sacara de la prueba del desierto en que había sido introducido. Bueno, listo. Entonces, dice que con Él nos dará todas las cosas. Y mírenlo allí en el 8:17 de Romanos 8:17. Leámoslo el de 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos, somos herederos del Padre. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que el Señor nos ha dado a heredar lo de Él, lo de Dios y lo que Cristo ganó para nosotros. Entonces nos está diciendo Él allí, en su palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por usted y por mí, ¿quién? ¿Quién podrá venir contra nosotros? Si ahí está Él para pelear, para defendernos, para hacer que se cumpla su palabra a favor de nosotros. Y dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para que fuera propicio a nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que nosotros recibimos por el Hijo, por lo que Él hizo, por amor a nosotros. Pero el Señor demanda que haya una confianza puesta en Él para poder recibir esto. Demanda una confianza para que usted pueda recibir. Y por esa confianza, el Señor te dice: lucha para obtener eso. Lucha para conseguir lo que ya el Eterno te dio, o lucha para obtener esa bendición. Lucha para obtener esa bendición, para recibirla. Y que ni usted ni yo podemos en algún momento decir: es que no me la merezco. Claro, pues sí, no nos la merecemos. Pero que eso no te impida a moverte para tomar posesión de lo que ya el Señor te dio. Porque hay gente que se menosprecia, hay gente que se tiene en poco, y entonces dice: no, pero mejor no, qué pena, no, y yo hice, y yo, no. Vamos a ver un ejemplo con un hombre. Leamos el 33, ahora vamos a ver el ejemplo. Ahí Romanos 8:33. Para que usted se dé cuenta de que nadie podrá venir, ni usted mismo, irse a señalar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el Señor. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Y escogido no porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, no porque, es que como yo no hay otro, no.
sino que Dios te extendió una invitación y tú la aceptaste, y por eso viniste a ser un escogido de Dios. ¿Sí? Dios es quien los hace justos, dicen en Dios habla hoy. En la Reina Valera dice, Dios es el que te justifica. O sea, para que nadie tenga en poco, ni se tenga en poco, ni tenga en poco a otros. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por quienes, por nosotros, para que le creamos, para que caminemos, para que andemos allí. Y aún en nuestras debilidades, en esas caídas, en esa levantada, está intercediendo. Ha venido a ser el intercesor y el intermediario entre Dios y nosotros. O sea que Él siempre va a estar, ¿qué? Apelando por nosotros, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, para que nosotros entendamos los designios de Dios, el propósito de Dios, y nos metamos en eso que el Padre Eterno está demandándonos. Quiere de parte de Dios, de parte de Jesucristo, hacer en nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice, el sufrimiento o las dificultades o las persecuciones o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. ¿Sí? Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. O sea, por causa del Señor, por estar en Él, pues vienen toda clase de aflicciones y situaciones difíciles, tratos, persecución. Pero dice que nada de esas cosas nos va a ¿qué? A separar de Dios. Nos va a apartar de Dios, porque Él está ahí como ese intercesor, como ese intermediario, orando, haciendo rogativas, peticiones, clamándole al Padre, para que nosotros nos mantengamos allí y no vayamos a descuidar lo que el Eterno nos ha entregado, la herencia que el Eterno nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, nos demanda, batallen, tienen que batallar, tienen que guerrear, tienen que luchar. Lucha, acción y efecto de luchar, de estar ahí listo al combate. Pero al combate espiritual, no al combate a mano. Porque si lo miramos de una forma natural, luchar es contender cuerpo a cuerpo, dos o más personas, batallar, batirse en contienda, en pleito. Pero vamos a ver con quién es que tenemos que batallar. Y vamos al libro de Génesis. Génesis 32, 22. Y aquí el Señor nos va a dar un ejemplo de lucha, pero lucha no carnal, lucha no física, de darnos a los puños y de que yo soy más fuerte que el otro y lo voy a vencer y lo voy a poner por el piso, no usar las armas carnales. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Timoteo. Ya les confirmo 1, 2. Porque las armas
de nuestras milicias, ya le doy. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. ¿Y dónde están esas fortalezas? Eso. Dice aquí, Segunda de Corintios 10:4. Vamos a leerla del 3, Segunda de Corintios 10:3. Y dice allí, Segunda de Corintios 10:3. Entonces, allí el Señor nos revela que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Dice así, 10:3. Igualmente, todos ellos, disculpen, me pasé, me vine a la primera. Segunda. Entonces dice así, allí dice el Eterno en el 3. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres. O sea que usted no va a usar, ¿qué? No va a luchar, ¿qué? Humanamente, no va a usar sus fuerzas como para conseguir lo que desee o batallar ante lo que desee de una forma, ¿qué? Humana. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda alternativa, disculpen, es que aquí lo tengo un poco subrayado, y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Mire tan tremendo, aquí por eso es que estoy usando porque está más claro. O sea que todo lo que se levanta en contra del ¿qué? Del conocimiento, que usted conozca al Señor. Pues aunque andamos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias, de nuestra lucha, de nuestro combate, de nuestra guerra, de nuestra batalla, no son ¿qué? Carnales, no es en la fuerza humana, como anteriormente ¿qué? Queríamos resolver ¿qué? Las cosas. Queríamos defender a la manera de nosotros, metiendo mano y haciendo las cosas, dándole una solución a la manera de nosotros. Y usamos el puño y la boca y toda clase de armas que pudiéramos poder contender contra el contrincante, contra la otra persona. Entonces dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que nosotros tenemos que luchar contra nuestra mente, que es la que nos quiere llevar a que hagamos las cosas a la manera humana, bajo la propia sabiduría y conocimiento humano, mas no las armas espirituales que Dios nos da.
Entonces el Señor dice, sí, son humanos, pero cuando yo los traigo a mí, no van a seguir a tratar o a pretender defenderse bajo su propia humanidad, bajo sus propias fuerzas, conocimiento, intelecto. Me gustó mucho esta parte de acá, como está redactada. Dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo. Así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcamos a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. O sea que, ¿a qué es lo que el Señor nos está llevando? Que si nosotros anteriormente usábamos las armas humanas, usábamos nuestras propias armas, bajo los pensamientos nuestros que nos llevaban a querer defendernos y atacar y aún querer resolver las cosas bajo el razonamiento humano, dice el Señor que ya no militamos según nuestras armas carnales, sino que ahora son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué usted puede entender aquí? O sea que tengo que andar ahora como ¿quién? Conforme al hombre nuevo que el Señor está formando en nosotros. Conforme al hombre nuevo que Dios espera que reaccione. Y ese hombre nuevo es conforme ¿a qué? Al Espíritu, claro, porque no déjense que ya no podemos luchar bajo las armas humanas o en la forma en que el mundo trata de hacer las cosas, de defenderse. Entonces usted y yo ahora vamos a tomar las armas espirituales. Y a ese hombre nuevo al cual le demanda estar en esa lucha, en ese combate, ¿en su qué? En su mente. Porque el hombre natural quiere moverse bajo su humanidad, pero nosotros ya no debemos de movernos bajo nuestra humana debilidad o por nuestras fuerzas humanas, sino que nos movemos ahora espiritualmente. Y el que lucha debe de trabajar, y al trabajar le demanda hacer ¿qué? Para trabajar se necesita ¿qué? La fuerza. Pero esta fuerza no es humana, sino esta fuerza es espiritual, donde usted tiene que luchar, pero espiritualmente, donde debe de ¿qué? Empezar a negarse para poder obtener y conseguir las cosas que quieren rebelarse en contra del conocimiento de Dios, en la forma en que Dios le está diciendo que va a obtener las cosas usted. Y debe de trabajar y arriesgar. ¿Por qué arriesgar? Porque usted no ve las cosas. Lo que ya Dios ha dicho que tiene ahí para usted, usted no lo ve. Entonces, la fe o la confianza del Señor lo lleva ¿a qué? A un riesgo. Porque usted viene de ¿qué? De yo ver hasta no creer. Pero con el Señor es creyendo para ver. Entonces, usted arriesga su confianza en el Señor para obtener lo que, porque usted todo lo ha obtenido, tanto vino la palabra y usted empezó ¿qué? A creer en esa palabra. ¿Lo quieres obtener? ¿Lo quieres recibir? Entonces, arriésgate a creer para recibir lo que el Padre Eterno dijo que ya lo dio. Que ya la herencia está allí. Sino que mientras que el heredero es niño, no puede reclamar la herencia mientras que sea niño, dice las Escrituras. Entonces, a medida que él va madurando, va entendiendo y
va asimilando lo que le han dejado y cómo lo va a administrar, entonces Dios lo va a ¿qué? Se lo va a ¿qué? Dando. Eso dice las Escrituras en Corintios. Entonces, mientras que usted va asimilando, usted tiene que ir arriesgándose a que, listo, ya, el Señor dice que me lo dio y yo lo tomo. Y usted está allí, pero primeramente tiene que creer que esa herencia usted la va a recibir y va a hacer buen uso de ella, va a administrarla bien, ¿sí? Va a hacer lo que tiene que hacer conforme, aquí decía, en la perfección, decía aquí, hasta que llegue ¿qué? Obedezcan perfectamente, dice aquí. Una vez que ustedes obedezcan perfectamente, entonces podrá, porque tiene que luchar contra esas fortalezas, contra todos esos patrones de conducta, contra toda esa humanidad suya que quiere rebelarse para que no acepte las cosas como Dios dice. Entonces, como usted no lo ve, no lo siente, no lo palpa, le toca trabajar, pero internamente disponiéndose a renunciar y a dejar que el Señor opere en usted y pueda usted recibir lo que Dios tiene, pero también le demanda arriesgarse para recibir en fe que ya Él se lo dio. ¿Y qué dice el Señor? Cuando una persona, aún sabiendo lo que tiene, que se lo dio el Eterno, y lucha por ello y se mantiene ahí, ¿qué hace el Padre? Bendito los que no vieron y qué. Cuando Tomás, benditos son, bienaventurados, bueno, esa palabra bienaventuranza, porque en el Señor no es por suerte, sino que Él ya dijo, son bendecidos, yo los bendigo a ustedes, ya está la bendición mía allí. Entonces, ya lo hizo, ya está allí, entonces me arriesgo a creerle al Señor para recibirla, porque es que muchos, como ayer decía alguien, ¿usted cree que si usted ora por un muerto, él se levanta? Pues la persona dijo, no. ¿Pero qué pasaba allí? ¿Qué pasaba? Falta de confianza, de creerle al Señor, porque si dice, no, yo oro por el muerto y no se para, pues Dios no puede orar porque no tiene la confianza. No cree que el que lo ha dicho lo puede hacer. Que si usted ora por un enfermo, ¿no se sana? No, entonces no hay confianza en el Señor ante el que lo ha dicho. El Señor ha dado infinidad de promesas, son puras promesas, todas las Escrituras son promesas y que tienen su tiempo de cumplimiento, pero para que se cumpla, todas las promesas de Dios tienen que primeramente a obrar en nosotros la ¿qué? La confianza. La confianza, sin confianza no recibe nadie, porque dice, el que dude, no piense que recibirá tal cosa del Eterno. Entonces, si no hay confianza en lo que Él ha dicho, ya ustedes han venido a ser herederos míos, coherederos con Cristo, ya la herencia está allí, solamente están en un proceso de maduración y de que ustedes cambien su mentalidad contra todo lo que quiera rebelarse contra el conocimiento de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido para poder ustedes obtener lo que ya yo les di. Entonces, está en que usted esté aferrado allí y no te suelto hasta que no se cumpla tu palabra, tu bendición en mí. No te suelto, Señor, hasta que yo no vea tus promesas hechas realidad en mí. Y le toca luchar contra la corriente, contra su mente que se revela en contra del conocimiento de Dios. Y le toca arriesgarse a creerle al Señor para recibir lo que Él ya dijo que está ahí, por algo que ya el Señor te dice, ahí está. Y entonces el Señor se complace cuando ve que, aunque no lo vemos, estamos creyendo para recibir eso. Que ya está sano,
Pero ¿cómo? Si yo todavía siento que, ay. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir? Que ya te dio el empleo el Señor. ¿Cuál? Si donde he llevado las hojas de vida, todas me las han rechazado y ninguno me ha aceptado. Es por pura confianza en el Señor. Es por creerle a Él. ¿Quién quita que usted no? Yo no sé, pero el Señor va a hacer algo. El Señor va a hacer que todas esas hojas de vida donde ya me dijeron que no, el Señor coja y las lleve otra vez a revisar y me abran las puertas de trabajo. ¿Por qué? Por la confianza. Por la confianza. Pero si no, pero es que estoy más salado. ¿Sí saben que el Señor nos llama a nosotros la sal de la tierra? Y en el mundo la sal, estar salado es lo peor. O sea que no hay nada para Él y las puertas se le cierran. Pero en el Señor la sal es Él como el que hace, sí, la sazón y también como lo hace que fermentar o estar allí, sí, asegurado. En Tumaco hay una carne que la abren un hueco y la envuelven en la carne serrana y la llenan en sal, pero ¿para qué? Para que ella se aguante, ¿sí? Entonces, si a esa carne, una carne, que si la dejamos 2 días fuera del congelador, empieza ya a oler mal. Y esa carne la llenan en sal, le ampabunan en sal, abren un hueco, la meten en hojas de plátano, ¿sí? Y la hacen un hueco en la tierra y la metan allá a fermentar. Y esa carne dura tiempo y de allá, de aquí que llegue aquí, llega a la casa y sigue metida en la nevera. Y cuando uno va a comer la carne, no sabe mal. Y es una carne rica. Entonces, mire la sal lo que hace. Entonces, el Señor dice que nos ha salado a nosotros para que seamos fermentados, para que nos mantengamos o seamos sostenidos por la sal. Entonces, el Señor nos lleva a que nosotros estemos allí, fermentados en Él, sostenidos en Él, mantenidos en Él, en lo que Él ha dicho, para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Vamos entonces al libro de Génesis. Y mire que las personas en el mundo luchan mucho para conseguir lo que quieren, para obtener lo que quieren. Y se matan de una forma tremenda, porque muchos de nosotros veníamos de esa ansiedad y de esa lucha y de querer conseguir, de ser alguien, de avanzar. Pero tuvo que venir Jesucristo para decirnos cómo obtendríamos las cosas que ya están allí, que ya las dio. Solamente es que vengamos y nos dejemos renovar el chi, cambiar el chi y recibir su herencia y caminar en ello para poder nosotros obtenerlas. Génesis 32 les dije. Libro de Génesis 32. Y vamos a ver este ejemplo de este hombre. ¿Quién era Jacob? Vemos la historia de Jacob. Se le llamaba Jacob, significa ¿qué? Engañador, tramposo, embaucador. Y todo lo malo que podría pensar de Jacob. Porque desde el vientre venía en esa lucha queriendo trampear al hermano, como se dice allá en el mundo. Me trampeó. ¿Sí? Entonces, pero era un hombre natural. Pero Dios tenía sus ojos puestos en ambos, pero uno le creyó. Porque el Señor no desecha a nadie, sino que todo aquel que le acepta al Señor, le acepta sus mandamientos, sus ordenanzas, entonces el Señor dice, listo, venga. Porque dirán, pero si dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero no porque Dios haga acepción de personas y que ya venía en contra de Esaú, nada que ver.
sino que uno de los dos iba a aceptar las cosas de Dios, iba a valorar lo que Dios tenía, iba a anhelar la presencia de Dios, iba a querer dejarse cambiar y transformar por Dios para que se hiciera en él conforme a la voluntad del Eterno. Porque venía una semilla, ¿sí? Isaac, y sus hijos iban a ser de bendición, porque Isaac era un hombre, pues ya que venía de Abraham, y amaban al Eterno, a su Hacedor, a su Creador. Entonces eso también lo sembró en su hijo, y también Isaac iba a sembrar eso, a respetar y amar al Eterno. Entonces había esa lucha ahí entre estos dos hermanos. Vamos a leer ahí en 22, 32, 22 de Génesis. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Bueno, dice que Jacob, disculpe. Tremendo, ¿no? 4 mujeres a todas. Bueno, no miremos eso, porque anteriormente era así. Ahora ya no. Claro, los varones, antes, pero ahora ya no. Y eso el Señor lo permitía, bueno, mientras que se poblaba, nacía una generación, y bueno, listo, crezcan y multiplíquense, pero ahora hay bastante gente en el mundo, ¿yo? Pero es que están buscando a tratar como de eliminar a un poco. Listo. Entonces dice allí, en el 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía, o sea, Jacob, con su familia, con toda su familia. Así se quedó Jacob solo y luchó contra, o sea que hubo un momento en que él se quedó a solas, o sea, su familia pasaron listos, pero él se quedó a solas con, vamos a mirar con quién. ¿Con quién se quedó a solas? ¿Qué fue el encuentro que hubo allí? Tremendo. Entonces dice, en el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara, ¿qué? Rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. O sea que hay una lucha allí. ¿Se acuerdan una definición que yo dije? Luchar, contender cuerpo a cuerpo, 2 o más personas, batallar, batirse, trabajar y arriesgarse por algo. O sea que aquí Jacob va a trabajar por lo suyo y se va a arriesgar. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo así? Y Jacob, y sabiendo quién era Jacob, suplantador, engañador, tramposo. ¿Y cómo así que él estaba allí detrás del Elohim, detrás? Pues vamos a ver qué pasaba. Entonces dice en el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, o sea, esta parte de aquí, lo descoyuntó de aquí. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, mientras que con él luchaba, con ese varón. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me ¿qué? Si no me bendice. ¿Cuántos quieren pegarse así del Señor? No te suelto, Señor. Yo no te suelto hasta que no tenga el cabal cumplimiento de tu palabra en mí, porque estoy creyendo esa palabra para mí y esa palabra tiene que hacerse vida, que conforme al propósito con el que me llamaste, conforme a las bendiciones que tienes para mí, Señor, yo no te suelto hasta que esto no se haga vida en mí. Gloria a Dios por los amenes. Continuamos. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacobo. Jacob, disculpen, estoy hablando, colocándole la O, Jacobo, Jacob. Entonces, el Señor sabía que ese nombre no le hacía mérito a él. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob,
sino que Israel. ¿Y qué significa Israel? Aquel que lucha con Dios o Dios lucha. Israel. Entonces dirían, pero ¿cómo así que Jacob luchaba? Por su bendición, él no se estaba yendo en contra de Dios, él era apropiándose de que él era el único que podía cambiarlo y hacerlo de nuevo por ya la manera o los patrones que traía él, de suplantador, engañador y todo lo malo que había en él, porque no podemos pensar, aquí no podemos decir que es una bendición material, porque al comienzo él recibió ¿qué? Cuando suplantó a su hermano, él recibió la primogenitura, la bendición del primogénito, o sea que toda la bendición material la recibió. Entonces, aquí él está por su bendición ¿qué? Espiritual. Para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de nosotros, conforme él nos ha llamado, lo que quiere hacer en nosotros, transformarnos, cambiarnos, porque aquí le está dando, aquí con este cambio de nombre le está dando ¿qué? Una nueva ¿qué? Una vida nueva a Jacob. Porque ya lo llama en grande para que sea padre de muchedumbres y que de él van a haber reyes, por la línea genealógica de él vendrán, se levantarán reyes. Y que de ahí sacará el Señor las 12 tribus, disculpen, vendrá la bendición para toda Israel, ¿sí? Para todo Israel que se formará con Jacob. ¿Se acuerdan? Que de él se iba a hacer el pueblo de ¿qué? Claro. Si ustedes miran a la vueltica, dice allí encontramos, ya les digo, allí el Señor muestra la descendencia de Jacob, de Esaú, que se formaban las 12 tribus, y con ellos iba a ¿qué? A ser el pueblo de Israel. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Sino que acá, cuando Jacob sirve por las hijas de Labán, y con ellas, con sus 2 criadas, y con Raquel y Lea, y Silpa, y la otra es, ya miro aquí las mujeres que tuvo Jacob, con las cuales se formó, y podría decir que la fuera tomado con una, pero el Señor lo quiso así. Dice allí que las Lea, Raquel, por las cuales trabajó 7 semanas proféticas, que son 7 ¿qué? 7 años, y como les dio sus criadas, entonces a través de sus criadas también ¿qué? Sí, tuvo sus Silpa, no, me vine atrasito, donde están en el 29. Silpa y la otra, Bila, Silpa y Bila, las 2 criadas, de cada una, y entonces ambas les dieron a que se acostaran con. Exacto. Y de ahí de esas 4 mujeres fue que se formó las tribus, las 12 tribus. Listo, ¿claro hasta ahí? Bueno, entonces continuamos en esta parte de 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre que engañador, embaucador, mentiroso, tramposo, sino que Israel. Dios lucha, ¿sí? Porque has luchado con Dios y con los hombres, o sea que él estuvo batallando, ¿cuándo? Con su hermano, con Esaú. Batalló con Labán y salió ¿qué? Victorioso de esas luchas con estos hombres.
Entonces él la iba, ¿qué? Él la iba llevando en victoria, él iba llevándolo en victoria. Pero su nombre no le hacía honor a él, porque el nombre a veces tiene unos significados en que ¿qué? Si se lo cambió era porque ¿qué? Claro, ese nombre no le hacía mérito a él porque sus comportamientos iban a ¿qué? Iba a seguir comportándose de esa forma. ¿No ve que Jacob significa engañador, tramposo? Y mire, si ustedes miran en algún momento y leen cuando él fue donde Labán, ¿qué le hicieron a él? Lo mismo, lo que él había hecho. Por eso es que el Señor dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y este Jacob fue tramposo, engañador, y así se la hizo el suegro a él. Cuando lo hizo trabajar primero por Raquel y no se la dio a Raquel porque la costumbre de ellos es de que la mayor o la menor. Que primero, porque Lea es la menor, entonces tiene que ser entregada primero la mayor, es la mayor. Si el primero es entregada la mayor y después la menor, entonces lo engañó y lo hizo trabajar, ¿qué? 2 semanas proféticas para obtener la mujer que él quería, que era Raquel. Listo. Bueno, entonces vemos todo lo que se enlaza o enlaza una persona con esos nombres. Por eso cuando viene el Señor tiene que darnos ¿qué? Un nuevo nacimiento, y que eso pasado en lo cual nos movimos y que nos enlazamos y pensamos, declaramos, confiamos, caminábamos de cierta forma, cuando venimos al Señor dice, listo, hasta aquí, ese viejo hombre. Hasta aquí ese viejo hombre, porque yo voy a hacer de ti ¿qué? Un nuevo hombre, una nueva persona. Soy inquieta ante algo. Espérense en un momentico. Mírate que aquí lo podemos leer y nos damos cuenta al fin cómo es. En el 29, Génesis 29, 21, vamos así, allí. 29, Génesis 29, ahí podemos aclarar algo para que nos quede claro. Entonces dice allí, 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. O sea que cómo era que estaba tan enamorado Jacob, que ni cuenta se dio que le había metido trampa, gato por liebre, como dicen. A Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella. Y dijo Labán su sierva Silpa, y dio Labán a su sierva Silpa a su hija Lea por criada, o sea, le dio a Lea y también le dio a su criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Lo mismo que le hizo él al hermano, lo trampeó. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Le hacías honor a qué? A su nombre. Entonces dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé de la menor antes que la mayor. O sea que Raquel era ¿qué? La menor. Entonces la mayor era ¿quién? Lea. Entonces la costumbre de ellos era dar ¿a quién? Dice aquí, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y alguien tenía esa idea, pero eso es delicado. O sea, esto de pronto ellos lo tendrán allá, pero Dios sabrá cómo se mueve y cómo hace las cosas. Porque hubo una situación, una mujer teniendo este concepto y le salió a la hija menor
le salió un varón y quería honrarla, quería casarse con ella. Y ella que no, que la niña no, y que es la mayor la que debe salir primero. Y resultó que la hija se le voló, la menor. Porque ella quería a su esposo, pero como la mamá que no, que la mayor, entonces cogió, y la mayor también cogió su camino. O sea que ni una ni la otra se casaron, se dieron en casamiento como ella quería. Entonces es de orarle al Señor. Y el Señor le decía a ella, deja que Dios dirija, que si ese hombre quiere casarse con esa muchacha, que se casen, pero no que es la menor, que es como Dios diga las cosas. ¿Oyeron? No es basado a costumbres y tradiciones, sino como Dios diga. Entonces continuamos aquí, terminamos aquí con esto. 32. Entonces dice 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y yo lo bendijo allí. O sea que bendijo ¿a quién? A Israel. Ya, desde aquí, ya el Señor, para el Señor es ¿qué? Israel. Porque lo trae ¿a qué? A un hombre nuevo, a un hombre espiritual, un hombre dirigido por el Espíritu Santo, que se va a mover ya, no bajo sus propias razonamiento, conocimiento, o el viejo hombre tramposo, engañador, no. Entonces mírese allí, ¿quién éramos antes y a quién nos trajo el Señor? Para hacer de nosotros hombres nuevos, pero tenemos que aferrarnos a lo que el Señor nos está dando para que nuestro pensamiento sea renovado y nos remontemos a ese nuevo hombre que el Padre Eterno quiere formar en nosotros, y nosotros ponernos de acuerdo con Él para caminar en ese propósito y poder nosotros avanzar y luchar por lo que Él nos está entregando. ¿Han entendido hasta ahí? ¿O hay alguna inquietud o pregunta? Aunque no estamos en el estudio bíblico, pero si de pronto alguno dice, pero bueno, listo. Entonces, le dijo que lo bendijo allí, a Israel, el que era Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Y qué quiere decir Peniel? El rostro de Dios. He visto cara o rostro de Dios, porque él ¿qué? Tuvo un enfrentamiento, un encuentro ¿qué? Directamente con Dios. Y luchó Jacob con Dios. Y diría, pero ¿cómo hacía esto Jacob? Pues porque él sabía que el Eterno era el único que podía bendecirle y cambiarle su vida. Cambiar a Jacob por un nuevo hombre, un hombre espiritual, un hombre sometido a Dios, para hacer las cosas conforme al propósito de Dios, porque Jacob venía ¿a qué? A sujetarse a Dios. Aquí dice Judá, dice ese nombre que tiene que ver, ese es como una conexión con quién. Aquí cuando dice el vado de Jabó, en el 22, aunque no lo leímos allí, pero ¿qué quiere decir ese Jordán? Sí, es que eso es lo que el Señor está diciéndoles. Ustedes tienen que irlo tomando. O sea que para yo poder obtener, recibir, ¿debo de qué? Porque me está diciendo, no tengas en cuenta lo tuyo, sino que vas a tener ahora en cuenta lo mío. Todo lo que se revele contra mi conocimiento, tienes que desecharlo para tomar lo mío. O sea que me demanda ¿qué? Una humillación, pasar el Jordán. Pasar el Jordán para poder, ¿qué? Venir a ¿qué? A hacer un ¿qué? Un hombre nuevo. Usted y yo tenemos que pasar el Jordán para tener un sometimiento a Dios, para que nuestras vidas sean renovadas y empezar a caminar humillados delante de Dios, para que podamos recibir lo que Dios tiene para darnos. Porque si usted no se humilla, no reciben.
Si usted no se humilla delante de Dios, no se doblega delante del Señor para aceptar sus mandamientos, entonces usted no puede recibir la herencia que Dios tiene para usted. Porque no ve que usted no se está dejando moldear, no se está dejando tratar, capacitar en lo que Dios se ha propuesto hacer. Y usted piensa que como usted viene con todo su pensamiento, deseo de su carne y voluntad y procederes, patrones de conducta y fortalezas en su mente, que lo quieren llevar en contra del conocimiento de Dios, usted ahí no va a poder recibir lo que Dios tiene para usted. Porque usted tiene que colocarse ¿qué? En un punto de acuerdo con el Padre para poder obtener lo que el Señor quiere hacer en usted y que usted reciba lo que Él quiere darle. Entonces lo lleva a una humillación, a un sometimiento, y esto fue lo que hizo Jacob. Se humilló y se sometió al Padre para poder ¿qué? Ser bendecido, para poder recibir lo que el Eterno tenía para con él. Y entonces allí vio el rostro del Señor en el 30, porque dijo, vi a Dios cara a cara, ¿y qué? Y fue librada mi alma. O sea que cuando usted viene y se humilla al Señor y usted se pone de acuerdo, se sujeta a Él, el Señor lo va a librar. ¿Y a librar de qué? ¿De qué lo libra el Señor? Claro, de todo lo que quiere venir contra esa humana debilidad suya, por ese pensamiento, esa fortaleza. Entonces ya se humilla para aceptar la voluntad de Dios y caminar con Él como Él manda que se camine, como Él quiere que se camine. Pero usted, como el Señor decía, tiene que haber ¿qué? Humillación. Tiene que también usted esforzarse para trabajar, para conseguir obtener lo que ya el Señor ha dicho y estar en esa lucha allí para obtener sus promesas. Pero el Señor no se complace del que se el que se da por vencido, sino que Él se agrada ¿de quién? Del que se esfuerza. Y aquí, por eso es que ahí está Jacob, no te suelto hasta que no se cumpla conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Sino que aquí, por el tiempo, toca redondearlo, porque no lo puedo llevar todo en la forma en que ya estaba organizado, sino que el Señor aquí, vamos a 1 de Corintios, Primera de Corintios 9:23. Primera de Corintios 9:23. Y dice allí, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea que si usted permanece ahí y se mantiene allí luchando para obtener el ¿qué? Claro. Usted, si el Señor nos compara como en una carrera de ciclismo o de atletismo, ¿usted qué le toca que hacer? Tratar de llegar ¿hasta dónde? Hasta conseguir, o sea, el objetivo, hasta recibir el premio. Entonces, por eso es que él estaba allí, hasta que el Señor no me bendiga, no le suelto, hasta que no llegue hasta lo último para obtener el premio, la bendición, no puede usted ¿qué? Desvanecerse y echarse para atrás. No puede usted soltar las cosas porque no las ve ya allí listas. Usted tiene que estar allí hasta lo último, perseverando para
o tener lo que desea, que ya el Padre le dijo que lo tiene, que se lo dio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? O sea que si usted está luchando por obtener la bendición, se va ¿a qué? ¿A abstener de qué? De todo lo que impida obtenerla. ¿Y todo está en dónde? Usted tiene que luchar contra todo pensamiento, contra todo lo que quiere impedir que usted obtenga lo que ya Dios le dijo que le dio. Pueblo, si nosotros nos pusiéramos allí a la par con el Señor, téngalo por seguro que usted estaría saltando diciendo, verdaderamente Dios es real y cumple sus promesas. Pero ¿qué es lo que pasa en muchos? Que cuando se demora y no ve respuesta, ¿qué hacen? Se desaniman y ¿qué? Y retroceden o se estancan. Y dice el Señor que si retrocediere, no le agradará su alma. Que el que persevere hasta lo último, recibirá la bendición, recibirá la promesa que le dijo que le tenía, que le dio, que ya hizo por usted, lo va a obtener. Pero para que usted pueda luchar, correr, para llegar allá, usted tiene que llevar ¿qué? Su mentalidad. Yo llego allá, yo voy a obtener el premio, yo voy a recibir la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman porque estoy perseverando, estoy creyéndole al Señor, yo voy allá a la meta, ya, y estoy peleando legítimamente, estoy luchando, me estoy despojando de todo lo que está impidiendo que yo logre llegar a la meta. Porque si no, si en el camino usted se deja amilanar, se deja, uy, ahí viene el otro, ay, yo no lo voy a dejar pasar, ay. No, yo, no, cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su carrera y usted no tiene por qué estar metiéndole zancadilla a nadie para que no siga. No, corra cada uno, porque de todas formas la salvación es individual y tiene que luchar para allá, para llegar allá y recibir lo que el Eterno tiene para usted al llegar allá, porque le ha creído y está confiado en Él y usted está trabajando en esa fe y en esa confianza y está arriesgando a lo que sea, a apartarse a todo lo que el Señor quiere que usted suelte y entregue. Listo, lo entrego, renuncio, me aparto, pero porque yo quiero eso que Él me ha dicho que me ha dado ya. Entonces cada uno corre de tal manera que alcance. Entonces dice allí, se me perdió la página, 1 de Corintios. Entonces dice en el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, claro, porque el premio es algo corruptible, que perece, se daña, se acaba. Pero nosotros una ¿qué? Una corona ¿qué? Incorruptible. Una corona incorruptible que Dios tiene preparada para los que le aman, para los que se disponen para Él, los que quieren ir con el Señor hasta lo último con Él. Entonces dice, así que yo de esta manera corro como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en ¿qué? ¿Sí ve? Lo que usted tiene que poner en servidumbre es suyo, su alma, someterse, humillarse a lo que Dios quiere, para que pueda ¿qué? Obtener ¿qué? La corona de vida, el premio. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga ¿a qué? A ser eliminado. O sea que fue de instrumento para que otros llegaran a Cristo, pero y los otros hayan seguido y él ¿qué pase? Se haya ¿qué? Y haya perdido su salvación o haya desaprovechado esta oportunidad. Dejémoslo allí porque me tocó hoy acomodarlo de una forma en que más o menos entendiera lo que el Señor nos ha querido hablar. Luchemos por lo que Dios ya nos dio. ¿Oyeron? Peleemos por lo que el Señor ya nos dio.
Si nos toca despojarnos de todas esas fortalezas, de todas esas cosas que vienen para que no avancemos, hagámoslo porque vale la pena. Vale la pena luchar en el Señor espiritualmente. Ya no nos valemos de qué, de la fuerza, de las manos para obtener las cosas. No, ahora es espiritual, porque eso es lo que Él nos está diciendo. Somos carnales, vendidos al pecado, sí, pero si nos sujetamos al Espíritu Santo, nosotros podemos conseguir obtener lo que el Padre Eterno ya ganó para nosotros, porque nos estamos negando a nosotros mismos a tal de que se haga conforme a la voluntad. Señor, que se haga conforme a tu propósito, Señor. Y hasta que tú no hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea, Señor, yo no te voy a soltar, y aquí voy a estar, y aquí voy a estar, hasta lo último, hasta que creas en mí, ese hombre nuevo, o hagas de mí esa persona conforme a tu voluntad. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Ya en otro momento el Señor dirá por dónde mete también esta palabra. Listo, repitamos todos. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he cometido errores, que he cometido fallas, que he pecado como todo ser humano. Reconozco que había descuidado mi bendición porque estaba esperando verla primero para creerte a ti, Señor. Perdóname, Señor, si no estaba confiado o confiado en ti, Señor, hasta lo último, para ver tu respuesta. Perdóname, Señor. Reconozco que soy débil y que necesito de ti, mi Salvador, para que me fortalezcas, para que me sostengas, para que me levantes y me enseñes a caminar en servidumbre, en humillación, en sometimiento a ti, Señor. Hoy te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, Señor. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Esa persona que confía, que depende, que espera todo de ti. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos. Y danos cada día la capacidad para caminar en ti, para guardar tus estatutos, tus mandamientos, tus ordenanzas y permanecer en ti hasta lo último, para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Gracias, Señor, porque tu sangre me lava, me limpia, me purifica y me hace libre para siempre. Gracias, Señor, por traer a cambio y a transformación mi alma, por hacer de mí esa persona nueva a tu imagen y semejanza. Y yo recibo tu bendición y no la suelto hasta que no se haga realidad en mi vida. Declaro que tu bendición se cumple en mi vida, porque esperaré en ti hasta ver el cumplimiento de tu palabra. Gracias, Señor. La sangre de Jesucristo me hace libre para siempre. Soy libre, soy libre, soy libre y soy sana por tu palabra, que ha venido a restaurar y a cambiar y a hacer de mí una nueva persona.
conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado.